Hola, 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 ¿se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Todo bien? ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Aquí estamos un día más, en estas preciosas vistas del lateral este, justo en el campanario In The Nights, y vamos a ofreceros, esto es de ayer, pero no os preocupéis porque prácticamente no ha cambiado nada, y en el día de mañana, domingo, veremos imágenes desde dentro de ese lado, toda esa parte de Padre Damián. Pero de momento vamos a contar todo lo que estamos viendo, y es que tenemos, como veis, muchísimo material en la zona, que sobre todo las zonas de corralillo, ese corralillo que hacen para los días de partido, en el que podéis ver que toda esa parte de ahí pasan aficionados. Vemos la parte baja de la torre A, donde tenemos una de las mega piezas abajo a la derecha para seguir formando ese refuerzo en la parte baja del torreón y seguir colocando esos soportes verticales que antes del partido del Mallorca, del partido de mañana contra el Mallorca, vemos que han llegado a 2 soportes verticales instalados en la esquina de la torre A. Vamos a hacer un barrido desde el Skybar de la torre A hacia la derecha, viendo también todas las láminas de grada prefabricada colocadas en la nueva grada del lateral este, las pirámides, los cordones que hay instalados, y sobre todo ese ansiado beso que se ha producido en una de las líneas de los cordones, en este caso inferior interior, que vimos en el día de ayer cómo se producía, 9 de septiembre, dejadlo en la cabeza, anotadlo en la cabeza, porque es el día en el que se produjo ese precioso beso y ansiado beso. Tenemos toda la parte superior del nuevo edificio In The Nights, donde tenemos esas partes donde siguen colocando piezas, que esas piezas las dejan acopiadas justo abajo entre las 2 LR de Aguilar, las dejan acopiadas ahí y posteriormente las suben al edificio, así que ya sabéis, se tiene que seguir formando. Ahí tenemos esos accesos que va a haber justo en el medio, en esas partes de la grada del lateral este, esa adquisición de tramos de escaleras blancas que tenemos en pantalla, pedazo de tramos de escaleras donde podremos hacer muchos glúteos a la hora de acceder a los partidos. Aunque si no os gusta mucho el deporte, pues tenemos a nuestra derecha ese tramo de escaleras mecánicas. Ya sabes, suscríbete, dale al like. Qué preciosas vistas, gracias al canal de JR y gracias a su móvil, donde tenemos toda la parte baja donde no podemos ver todos los días, esa parte de las escaleras que dan acceso al interior del Santiago Bernabéu, y también evacúan a los aficionados una vez que ha acabado, armarios vacíos de las lamas, que están a tope en la instalación de lamas en la cubierta este, los pies de las LR. Eso es lo que decía antes, esta es la zona donde acopian todas las láminas de grada prefabricada, todas las piezas rojas que también van subiendo al nuevo edificio In The Nights, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo, todos los entresijos del nuevo edificio, donde ya sabéis que el día de partido podemos siempre sacar imágenes desde esa parte de ahí, donde ahora mismo podemos ver también desde otra perspectiva. Muchas gracias a Manuel, muchas gracias a la iglesia de Sagrados Corazones, donde gracias a estas preciosas imágenes podemos ver todo lo que está pasando en su interior, y que parece que no avanza, parece que no avanza, pero han avanzado muchísimo, ¿Os acordáis cuando estaban simplemente las piezas rojas, esas vigas y esos pilares rojos, perdón, y donde ya están todas bañados de ese elemento ignífugo, hasta incluso algunos enfoscados ya correctamente, donde también he de decir que están colocando en muchas de sus partes todos esos conductos de ventilación, las bandejas para también la instalación de ese cableado eléctrico en su interior, en el que no dejamos de ver siempre plataformas de tijera, todos esos trabajadores siempre en la zona sin parar, es que no paran, tío, es que no paran. Esto es increíble, en mayúsculas, eso de increíble en mayúsculas siempre. Las mejores imágenes del Santiago Bernabéu, aquí las tenemos en el canal de JR. ¿Estáis disfrutando?
Sí, pues es el like que no falta. Hay gente que se molesta por los likes, pero es que los likes son esenciales para que YouTube vea que este canal va hacia arriba y hay que proyectarlo por todo el mundo. Es agradecido. Ahí vemos esa parte del nuevo edificio. Ahí tenemos como están colocando Ferrari para hormigonar. Ya sabéis que toda la parte central, donde estábamos ansiando ver ya cómo colocaban esa parte de chapa, ya ha sido instalada y están colocando ahora mismo ya la ferralla. Es que es todo el mismo proceso, pero en diferentes partes. Mismo proceso, colocan la chapa, colocan la ferralla y hormigonan. De momento, este es pedazo de piezas, este pedazo de máquinas que tenemos en la parte de la tripota, donde vimos hace mucho tiempo colocar. Me imagino que son máquinas de climatización, esas máquinas de climatización que vimos llegar hace bastantes meses. Vemos bañados con esa especie de silueta blanca en los pilares rojos. Eso significa que van a dar dentro de poquito esa mano de elemento ignífugo en esos pilares. Sí, eso significa esa especie de manita con rayitas blancas que hemos visto. Quitamos plano, quitamos zoom, dejamos un plano abierto para que veáis todo mucho mejor, toda la parte del nuevo edificio. Ya sabéis, Instagram, este es mi Twitch también si te quieres suscribir. Vemos la parte baja del Torreón Sur, donde antes de los partidos vemos sobre todo a gente de prevención, gente de mantenimiento, gente de limpieza, donde vemos que ultiman todo antes del partido y dejan todo prácticamente listo. Nos vamos para arriba de nuevo a ver esas riostras que llevan bastante tiempo colocadas en la cubierta este, donde ya sabéis que en la cubierta oeste están colocando ya a falta de 5 o 6, más o menos 5 riostras para terminar de colocar ya todas ellas. Y vemos la nueva incorporación, ese pedazo de beso, esa última viga, ese último cordón, donde en este caso ahí lo tenemos, donde ayer vimos que estaba colocado. No estaban las pletinas todavía completamente listas porque la grúa LR ya todavía la estaba sujetando, pero eso me imagino que en el día de hoy ya estará totalmente listo. Habrán desenganchado las abrazaderas, habrán desenganchado ya las eslingas y esa LR estará descansando ya para el día de partido, que toda esta zona de Padre Damián sigue totalmente obsoleta. No sé si la palabra está bien, pero no se puede acceder por ahí y ya acceden los autobuses al interior del parking. Nos vamos para el interior. Venga, vámonos para el interior. Sí. Y aquí estamos en el interior del Santiago Bernabéu. Obviamente hoy está todo ya tapado, pero en el día de ayer no pude sacar imágenes del interior. Pero es que ahora mismo el interior no es tan llamativo como el exterior. Y aquí tenemos esta parte del pasillo del tour, en el que siempre me encanta hacer este barrido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque es impresionante esa salida desde ese vomitorio en la parte baja, de la grada baja, hacia el exterior, donde se ven todas las cubiertas y todo el Santiago Bernabéu. Es increíble. Ahí tenemos el agujero donde penetran esas pedazos de piezas hacia el invernadero y que siguen formando esos pilares de sujeción para las bandejas a todo trapo. Esta semana habrán metido por lo menos 6 u 8 piezas como esas. La grada oeste, que ya sabéis que ha estado en el primer partido totalmente operativa y que va a estar operativa con todas sus letras. Ese videomarcador, que al final tenemos uno en el lateral oeste y uno en el lateral este, y el quesito donde están demoliendo, no son 2 puertas, es que están demoliendo toda la parte de la pared del quesito, donde está pegando prácticamente la torre C. Ya sabéis que es también una de las atracciones importantes ahora en el interior. Veremos a ver en estas próximas semanas qué es lo que van a hacer. Tenemos ya todos los palcos completamente tapados con esa luna azul. Vemos esos antiguos palcos también, donde ahora mismo ese tiro de cámara también, donde está todo tapado con sus propias vallas blancas, esas vallas blancas para que no se pueda ver. Y hemos visto también esto que es totalmente llamativo. Parece que han estado pues haciendo trabajos de mantenimiento en esa fascia,
en esa parte del primer anfiteatro, esos refuerzos que van a colocar, que han colocado para ese anillo LED que va a colocar el Real Madrid en esa parte, que va a ser un pedazo de anillo LED hiper precioso. Y vemos ya todas las estructuras del Sky Bar en la parte superior del lateral oeste, donde hemos visto la incorporación de esos andamios, esas plataformas, para la ayuda del trabajo y la evolución de esas estructuras. Hemos visto también esta semana esas especies de calvas, ¿no? Esas zonas dañadas por, no sabemos si puede ser las inclemencias meteorológicas o por el no buen cuidado del césped, y que pues puede ser posible que hasta incluso lo puedan pintar, ¿no? Lo puedan pintar y para el día del partido pues como que no ha pasado nada. Pero bueno, ya veremos el día del Mallorca y veremos a ver si está listo o no está listo. Perdón. Tenemos la Pica Corona ya dado el beso desde el interior, ese es como se ve desde el interior, toda la grada este y la zona de prensa, donde ahí vemos que también asoman las lamas del fondo norte. Fondo norte in the Nights, ahí vamos, las vemos por dentro. Veamos al principio una fila nada más, pero ahora tenemos 4 filas de las lamas, 1, 2, 3, 4 filas de lamas totalmente instaladas en la fachada norte. Ahí vemos como están terminando la jornada, ven que han hecho bien el trabajo y esos palcos totalmente quitados, perdón, totalmente tapados con esas lonas azules que dan totalmente el pego, Es que prácticamente no se nota que están en obras, no se nota que estamos en obras. Pero queda bastante bien, Quien haya idealizado eso, ingeniado eso, la verdad que ole, ole y ole, como dirían en España. Así que un barrido de izquierda a derecha desde el mirador del Tour del Santiago Bernabéu. Y me despido hasta el día de mañana. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.